A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión meridiana. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilixa Arcaya, en la coordinación de este espacio Génesis Rodríguez y en la producción Mario Villarreal, en los controles Gregorio González y frente al micrófono Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales en Twitter @RCR750, a través de nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos. El doctor Julio Castro, asesor de salud de la Asamblea Nacional electa en 2015, advirtió este miércoles que en Venezuela se está registrando un nuevo aumento de los contagios de COVID-19 que podría significar el inicio de la tercera ola pandémica. Empezamos a tener un peldaño nuevo, un brinco, que puede interpretarse como una espiga de la segunda onda pandémica o el inicio de la tercera onda pandémica, señaló el médico internista e infectólogo en entrevista. Explicó que hay una suma de factores que están presionando para que aumente la transmisión, entre ellos la presencia de las variantes Delta y Mu, pero además hay otros factores como que la gente está cansada y utiliza menos las medidas de distanciamiento, hay mayor circulación de personas producto de las clases. La campaña electoral indicó. En otras noticias, Adrián Velázquez, el que fuera guardaespaldas del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, pidió este martes a la justicia española que no lo entreguen a Estados Unidos, que le reclama por un supuesto delito de blanqueo de capitales que él niega haber cometido. El reclamado, que compareció en la Audiencia Nacional Española en una vista sobre su extradición, aseguró que se fue de Venezuela en 2013 a la República Dominicana tras recibir amenazas de muerte en su país y que se trasladó a España en 2015, donde reside con su esposa y sus 2 hijos, todos ya con la nacionalidad española. En otras informaciones, la ONG Foro Penal Venezolano confirmó que el nuevo balance de presos políticos en Venezuela es de 259 hasta el 4 de octubre de 2021. El balance realizado semanalmente indica que el total de 259, 244 son hombres, 15 son mujeres. También indicó que el total semanal que aún se encuentran detenidos, 126 son civiles y 133 son militares, así como también 258 adultos y un adolescente. En otras noticias, la justicia de Estados Unidos habría abierto un nuevo proceso legal contra el empresario colombiano Alex Saab, según reseñó El Tiempo de Colombia. La acción se llevaría a cabo tras una investigación que reveló operaciones de lavado de dinero en Colombia, Panamá, Hong Kong y Medio Oriente. El proceso en contra de Saab menciona a otros colombianos que hasta el momento no contaban con orden de captura. Entre ellos destaca Álvaro Pulido, empresario que tiene supuestas vinculaciones al narcotráfico, informó el medio. Entre los nombres mencionados en esta nueva denuncia figura Shadinain Saad Sertain, hijo de Alex Saad, por ser directivo del Ground Grants Limited, empresa que sirvió para mover los capitales que Estados Unidos investiga. Por su parte, en 2 semanas podría estar habilitado el proceso aduanero en su totalidad en la frontera colombo-venezolana, así lo estima John Carrillo, alcalde del municipio Pedro María Ureña en Táchira. Señaló además que hay mucho optimismo ante el anuncio de la reapertura. Se ha generado una expectativa positiva para toda la población fronteriza, para todos los empresarios, comerciantes e industriales del occidente del país. Así lo destacó. Además, subrayó que esta reapertura comercial progresiva y biosegura, tras 2 años de cierre, estimulará el empleo en la región, va a traer un ambiente de tranquilidad desde el punto de vista económico. Eso dijo. En otras informaciones, el director de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Pedro Arturo Moreno, pidió al régimen de Nicolás Maduro respeto a la necesidad sindical indistintamente del partido político, la fijación de un salario mínimo a través del diálogo y que también participen en las negociaciones empleadores y sindicatos. La exigencia principal es que se cumpla con lo que está pidiendo la OIT, fijación del salario mínimo, la necesidad de un diálogo realmente sincero y la necesidad de que se respete la independencia, la libertad
sindical. Además, afirmó que muchos empleadores pagan salarios que, a pesar de estar por encima de lo establecido por el Ejecutivo, tampoco cumplen o cubren la canasta básica, hecho que incumple el artículo 92 de la Constitución en referencia al poder adquisitivo. Por su parte, la ONG Transparencia Venezuela pidió una investigación integral sobre las denuncias por la gestión de los activos en el exterior por parte del gobierno interino de Juan Guaidó, la opacidad y discrecionalidad y la ausencia de controles efectivos en la gestión pública introducen amenazas serias a los intereses del bien común y quebrantan la fe de los ciudadanos en las instituciones del Estado. Por esta razón, las recientes denuncias se han hecho sobre el incumplimiento de las responsabilidades del gobierno interino de Venezuela son de suma preocupación, señaló la organización en un comunicado. Transparencia advirtió que poner en peligro la recuperación y la protección de los activos de la República, que fueron expoliados unos expertos, otros por la gran corrupción desde hace décadas, constituyen una falta inaceptable y un incumplimiento de los compromisos establecidos en el estatus que rige la transición de la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por la propia Asamblea electa en 2015. Y en otras informaciones, la detención de 2 venezolanos en París en el 2020 por llevar un centenar de diles de cocaína puso en la mira la red transnacional de tráfico de drogas que utiliza mulas, conecta 5 países y 3 continentes: Venezuela, Brasil, Surinam, Guayana Francesa, Nigeria y Europa. La comida es la razón por la que estoy aquí. La comida decidí hacer el viaje. Estaba pasando por una situación muy difícil, dijo Marvin, un caraqueño con 3 hijos pequeños a quien le ofrecieron $5,000 por llevar la droga a Europa. La emergencia humanitaria compleja de Venezuela, que tiene en la pobreza extrema al 80% de la población, ha sido aprovechada por las organizaciones del crimen organizado que captan mano de obra vulnerable para sus actividades ilícitas. Desde el 2018 hay reportes de venezolanos reclutados por grupos guerrilleros colombianos, bandas de narcotraficantes brasileños o redes mexicanas de trata de personas. Y en materia regional, un joven de 16 años falleció la madrugada de este martes en el Hospital Central Universitario Antonio Magia Pineda de Barquisimeto, tras estar 5 días hospitalizado por quemaduras en su cuerpo producto de la explosión de un polieducto de gasolina en Veroes, estado Yaracuy. Familiares que prefirieron reservar el nombre de la víctima aseguraron que el 29 de septiembre el adolescente salió con otros jóvenes a escondidas de sus padres para ir a Veroes, donde estaba ubicado el polieducto. Presuntamente estaban extrayendo gasolina, aunque sus familiares desconocen cómo lo hacían. Fue el día del 30 de septiembre a las 3 de la madrugada cuando el jovencito llegó a su casa y llamó a su papá. Tenía quemaduras de diferentes tipos en el 95% de su cuerpo. Sus familiares lo ingresaron o lo llevaron hasta el hospital de San Félix en el estado de Yaracuy. De allí fue remitido al Juan de Barquisimeto para la unidad de traumatología. Y en otras noticias regionales, la ONG Monitor Salud denuncia que 15 pacientes que se encontraban recluidos en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Simón Bolívar, ubicado en Ocumare del Tuy, estado Miranda, con diagnóstico de COVID-19, fallecieron luego de que se registrara un corte del servicio eléctrico en el centro de salud y la planta eléctrica no respondiera. El hecho se registró el lunes a las 4 de octubre. Sin embargo, ninguna autoridad del centro de salud se ha pronunciado al respecto. La falla eléctrica se debió a un evento ocurrido en la subestación eléctrica Palital, ubicada en el estado de Anzoátegui, que afectó a varios estados del país. Pasamos a materia económica. En declaraciones para RCR, la economista Tamara Herrera comparó la reconversión actual del bolívar con las 2 anteriores y aseguró que anteriormente el proceso de migración de las plataformas fue una transición menos accidentada. Pero hay otra cosa que sí creo que es una muy mala implementación, ya ocurrió, no sé cuánto sentido tendrá decirlo, pero si uno analiza y compara las 3 reconversiones, o sea, las 2 reconversiones
previa con esta reexpresión, en aquellos casos el proceso de migración de las plataformas fue un proceso mucho más fluido, no fue accidentado en ninguna manera, y tan solo hubo, en el primero se utilizó para el momento de la migración un día que es feriado bancario de toda la vida, que es el 1 de enero del 2018. En la siguiente ocasión, perdón, en el 2008 y en el 2018, simplemente se estableció un lunes bancario, que es aquello a lo cual está acostumbrado, y con eso entonces tenía precedido de un fin de semana y un lunes bancario. En esta ocasión, por el contrario, para asegurar esa migración, tuvieron que dar muchísimo tiempo, lo cual indica primero que yo creo que en realidad la banca pública, que había presentado 2 semanas antes problemas en su plataforma, también se le sumaba un reto tecnológico para el cual no estaba listo. En ese sentido, Tamara aseguró que con la actual reconversión de la moneda se avecina una campaña visible de cierres de negocios. Es una reacción típica del gobierno, y si hubo este episodio tan trastornador durante el final de la semana pasada, entonces era lógico que salieran con campañas, y por supuesto la culpa no es de una mala implementación, sino de algún especulador. Y además, en la medida que especulas, tú creas una avalancha, eso es una espiral que crece y alimenta per se, hace la autoprofecía cumplida, por así decir. Entonces ese es un muy mal manejo de expectativas y de comunicación a las personas, y ahora entonces vienen todas las campañas visibles de cierre de negocios, de aquel que se aceptaba que presentara los precios en una referencia en dólares junto con la de bolívares, ya no se hace, entonces ahora no se va a permitir. Y yo creo que además estamos en una circunstancia preelectoral, nos estamos avecinando a ese momento, entonces creo que va a haber más de estas visitas visibles, muy visibles, fotografiadas, filmadas, etcétera, y no son positivas para el clima de actividad. Esas son las cosas que a lo largo de los años crearon expectativas negativas para quienes tienen la obligación de mantener negocios o empresas abiertas o de invertir en ellas y aumentar. Por su parte, el economista y director de Econométrica, Henkel García, sostiene el sistema político y económico de Venezuela no ha funcionado jamás en la historia. Además, condenó que no se ha visto ninguna corrección del esquema financiero por parte del régimen de Nicolás Maduro. El mal económico de Venezuela se circunscribe en otros mucho más profundos. Es un sistema político y económico que no funciona, que no ha funcionado jamás en la historia, y no hemos visto ninguna corrección de fondo al respecto. Sí hay cierta flexibilización obligada de parte del gobierno, que muy bien pudiesen revertir en cualquier momento. No hay la confianza en los hacedores de políticas económicas y no hay la confianza en el mundo político en general, y no estamos caminando en la dirección correcta. Vamos a ir quizás a la deriva en los próximos meses hasta que como sociedad, como un todo, alcancemos una masa crítica donde se entienda que para poder salir de la crisis que tiene Venezuela necesitamos mucho más de lo que ahora está planteado. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, el Papa Francisco expresó este miércoles su vergüenza por la larga incapacidad de la Iglesia de gestionar los casos de curas pederastas después de la publicación del informe sobre los 330.000 casos de abuso o violencia sexual sobre menores o personas vulnerables ocurridos desde 1950 por parte del clero francés. Es el momento de la vergüenza, dijo Francisco durante la audiencia general en el saludo a los fieles franceses, cuando expresó a las víctimas su tristeza y dolor por los traumas que han sufrido.
Según el informe publicado este martes por una comisión independiente y hecho público por los obispos franceses, en los últimos 3 años ha investigado el fenómeno de la Iglesia francesa y que ha identificado a 2.900 y 3.200 religiosos pederastas, hubo al menos 330.000 casos de abusos o violencia sexual sobre menores o personas vulnerables desde 1950. En otras noticias internacionales, el consejero delegado y cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, negó este martes que su compañía anteponga los beneficios a la seguridad y el bienestar de los usuarios, tal y como lo aseguró la ex empleada Frances Haugen en su declaración ante un subcomité del Senado de Estados Unidos. En el centro de estas acusaciones se halla la idea de que priorizamos los beneficios a la seguridad y el bienestar. Eso es simplemente falso, escribió Zuckerberg en su cuenta en la red social, en un largo mensaje en el que defendió a la empresa ante las múltiples críticas que está recibiendo en estos días. El máximo responsable de Facebook también dijo que muchas de las acusaciones no tienen sentido y que no reconoce la falsa imagen de la compañía que se está pintando. Y en deportivas le damos el paso a nuestro colega Mario Villarreal. Gracias, Helen. La Federación Venezolana de Fútbol manifestó este martes su apoyo a las jugadoras de la selección femenina tras la denuncia de un grupo de 24 futbolistas contra el ex seleccionador nacional Kenneth Ceremeta y el preparador físico Williams Pino por abuso y acoso sexual. Comprometidos en hacer valer el respeto hacia la mujer en este deporte, como federación, las apoyamos hoy y en todo momento, dijo la federación en su cuenta de la red social Twitter. El mensaje estuvo acompañado de otro del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez, en el que expresaba que desde la federación están listos para hacer valer los derechos de las jugadoras. En ciclismo, el ciclista español Oír Lascano, de 21 años, pasará de las filas del Caja Rural al World Tour, tras anunciarse su fichaje por el Movistar para las próximas 3 temporadas. Se trata de la 4ª incorporación del conjunto telefónico para la temporada 2022. Oír Lascano se une a Oscar Rodríguez, Max Canter y Alex Aramburu. El acuerdo es por 3 temporadas hasta el 31 de diciembre de 2024. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.